El Imperio Azteca fue un imperio que vivió y gobernó México entre los años 1325 y 1519, fecha en la que llegó el conquistador español Hernán Cortés. Tenían su capital en el lago Texcoco, en el suroeste del actual Valle de México, en una isla en el lago Texcoco. Se llamaba Tenochtitlán. Actualmente ese lago ha sido mayormente secado para hacer la ciudad México DF, la capital de México. Los aztecas escogieron ese lugar, esa isla en el lago, ya que según una profecía, un dios les había ordenado hacer una ciudad en un lugar que encontraran a un águila devorándose a una serpiente encima de un cactus. Huitzilopochtli fue el dios más importante para los aztecas, era el dios del sol y de la guerra. Los aztecas creían que lo tenían que alimentar con sangre humana para que él siguiera viviendo y pudiera seguir saliendo el sol todos los días. Por ello, hicieron muchas guerras para obtener prisioneros y luego sacrificarlos en sus grandes templos y grandes pirámides y construcciones al dios y a los dioses para poder seguir existiendo y para que no se acabara el mundo, para que no se acabaran ellos. El dios Sol, el dios Huitzilopochtli, salía todos los días encarnado en el sol y al acostarse tenía que librar un combate contra la noche y contra la luna para lograr volver a salir por la siguiente mañana. Los aztecas y sus aliados eran grandes guerreros, eran pueblos guerreros y a veces acordaban unas guerras entre ellos mismos que se llamaban guerras floridas y eran justamente para recoger prisioneros que luego eran sacrificados. Lo curioso es que en esas guerras el vencedor era el que era sacrificado, para ellos era un honor ser sacrificados a sus dioses. Durante la inauguración del Templo Mayor en Tenochtitlán, cuentan que los sacerdotes sacrificaron a una cantidad total de 80.400 víctimas, prisioneros de combate, para sus dioses, ya que en ese momento había mucha sequía y había mucha baja de comida. Los aztecas creían que sus dioses habían creado 4 mundos antes del suyo, y a los cuales llamaban soles. Ellos creían que todos habían sido destruidos por los mismos dioses, ya que no quedaban contentos con cómo les habían quedado. Ellos creían que el primer sol, los hombres habían sido destruidos, habían sido comidos por jaguares, que en el segundo sol habían sido transformados en monos los hombres. En el tercer sol fueron destruidos por bolas de fuego que caían del cielo, y en el cuarto sol había habido un diluvio. Las armas más representativas de los aztecas eran la macana, la cual era un trozo de madera, de macana, plano, que tenía incrustadas unos pedazos, unas lajas muy delgadas de obsidiana en los lados y se blandía como una espada. La lanza, que medía 2 metros y tenía una punta de una piedra en la parte superior. Y un escudo con plumas y con el símbolo, con el escudo de su tribu y de su rey. La sociedad azteca estaba dividida en 3 grupos. Los primeros eran los pilis y eran los gobernantes, los jefes militares y los sacerdotes. Los Maxehualtin eran los súbditos, los más abundantes, eran el grueso de la población azteca y eran los agricultores, los comerciantes y en general toda la gente. Además, abajo de todos estaban los mayeques, que eran los prisioneros, los esclavos y los que hacían los trabajos más difíciles. Los aztecas eran expertos astrónomos y crearon un calendario muy complejo que tenía 2 ciclos, uno de 360 días y el otro de 260 días. También eran expertos en la medicina y aunque no sabían científicamente de qué provenía la enfermedad, qué era lo que la causaba, sí sabían que se lo atribuían a los dioses
y sí sabían con qué curarla, con qué hierbas mayormente curarla. El 8 de noviembre de 1519, el emperador Moctezuma II y el conquistador español Hernán Cortés se encontraron en una de las calzadas que comunicaba tierra firme con Tenochtitlán. El emperador, al ver a estos españoles a caballo y muy distintamente vestidos, creyó que eran dioses, creyó que era la encarnación del dios, de uno de los dioses importantes aztecas, y le ofreció el trono. Los españoles se quedaron durante algún tiempo en el palacio del emperador, y luego, durante una ausencia de Hernán Cortés, su lugarteniente lo ordenó una masacre en Tenochtitlán, pero los habitantes de Tenochtitlán los obligaron a refugiarse ahí en el palacio. Entonces ellos luego se fueron y convocaron a grupos de los que estaban en contra de los aztecos, de los antiguos rivales, los cuales se encontraron en los españoles unos aliados con los que creyeron que podrían destruir al imperio azteca, y efectivamente este fue el fin del imperio azteca. Tras una epidemia de viruela los españoles aliados con varias tribus enemigas de los aztecas en México sitiaron a Tenochtitlán y la obligaron a la rendición en noviembre de 1521. Este fue el fin real del imperio azteca, aunque antes de ello el emperador Moctezuma II, según las fuentes aztecas, fue estrangulado con otros nobles por los españoles, pero según fuentes españoles fue matado por los propios aztecas cuando salió del palacio para tratar de apaciguar la multitud. En 1522 no quedaba rastro de los aztecas y los españoles habían conquistado todas sus ciudades importantes. El legado azteca está aún presente en la cultura mexicana, en las danzas y especialmente en la comida. Se sigue hoy en día viendo como una gran cultura que, aunque duró menos de 200 años, dejó huella en la cultura mexicana y mesoamericana.